Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Les llevo al capítulo 18 del libro de Génesis. Dice así: Después reapareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y llevad vuestros pies y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y dijo Jehová: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas.
el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez y quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bueno, un tanto largo el pasaje, pero conviene pues tener una idea completa de toda esta narración para destacar algunas cosas que considero que son muy importantes también para nosotros hoy. Este capítulo 18 del libro de Génesis, como podemos ver, narra este episodio de la visita que recibe Abraham de parte de estos ángeles. Los 3 visitantes, los cuales leemos aquí, que vinieron a hablar con Abraham, pues fueron bien recibidos, con todos los honores y con la mejor atención que podía dar Abraham. El mismo Abraham dijo: no pases de tu siervo. Esta es una expresión que dice: no sigan de largo, sin quedarse a compartir con nosotros, ¿no? Porque la razón por la que están aquí es para que yo los reciba y yo los atienda. Esto nos habla de un aspecto cultural, pero que también se refleja en la espiritualidad del creyente. Más adelante, en el desarrollo del texto bíblico, nos damos cuenta de esto. La hospitalidad es un hecho, era una forma en la que en aquellos tiempos se pretendía dar, ¿verdad?, una imagen, una reputación, una dignidad de la persona que ofrecía la hospitalidad, que era hospitalaria. Con su hospitalidad, con brindar su casa, su comida, esta persona estaba hablando bien de sí ante la sociedad, esta sociedad tribal, ¿verdad?, que no era una sociedad civil muy desarrollada, pero que en definitiva este aspecto de la vida de estas comunidades era muy bien estimado. O sea, una persona que no fuera hospitalaria no era una buena persona, no era bien mirada. Y Abraham quiso esmerarse, ¿no?, en la atención que le estaba brindando a aquellas esos personajes que eran 3 extraños. Sin embargo, eran considerados personas a las cuales se les debía dar la atención que merecían, aun cuando fueran extraños, o sea, personas que no se conocen. Tenían que ser o debían ser tratados con dignidad, como huéspedes distinguidos. El satisfacer la necesidad de este tipo de gente
de su necesidad de alimento, de vestido, de albergue. Era algo que formaba parte de estas personas. Ellos tenían ya como regla, en general, el atender a los visitantes, aun cuando fueran extraños. Y a su vez, en el contexto de la fe, pues también era una de las formas inmediatas de demostrar que se tenía temor de Dios. Porque haciendo esto, estaban agradando a Dios, quien daba direcciones acerca de el trato a los huéspedes. Era una manera tradicional también de entablar, y es una manera tradicional de entablar relaciones. Cuando somos hospitalarios, nosotros estamos abriendo la puerta para entablar una buena relación con esas personas. La escritura más adelante, por eso decía que formaba parte, o llegó a formar parte de la espiritualidad de los creyentes, cuando en Hebreos 13:2 se menciona incluso el hecho de que aún algunos, sin saberlo, cuando fueron hospitalarios con unas personas, sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. O sea, como fue este caso de Abraham y estos visitantes, como vamos a ver. Bueno, esto es algo que no es comprobado fuera del texto bíblico, fuera de los episodios que tenemos aquí, de las visitas que realizaban estos seres, estos enviados de parte del Señor para cumplir una misión, y recibían una buena atención de parte de hombres como Abraham, ¿no? No hay, vamos a decir, un testimonio a través de la historia donde se haya comprobado de que alguien sin saber haya hospedado ángeles, pero es una posibilidad que la Biblia nos da. Por eso es que debemos ser hospitalarios. Ahora, aquí, además de este aspecto de la hospitalidad que nosotros debiéramos cultivar también, sería cuestión de tomar demasiado tiempo para hablar de algunos detalles, ¿no? Siempre el buen juicio, la prudencia debe estar presente. Usted no puede indiscriminadamente abrir la puerta de su casa y meter gente allí que usted no conozca, ¿verdad? No, hay que ser hospitalario, sí, pero hay que tener también mucha precaución y saber cómo es que las cosas se hacen. No se debe uno, como decimos en Cuba, volverse loco con el afán de ser hospitalario, tampoco pues meter el peligro en nuestras casas. Ahora, otra cosa que se hace aquí en este pasaje es que se ratifica la promesa, ¿verdad? En el versículo número 10 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, aquí el ángel ratifica la promesa que se le había hecho a Abraham y a Sara del nacimiento de Isaac. Pero como podemos apreciar, la reacción de Sara, que estaba escuchando, fue una reacción de incredulidad. Ella se rió. Dijo, ¿cómo es posible? Yo soy una mujer ya de edad avanzada, mi marido también, ya yo no tengo ni siquiera la costumbre de las mujeres. Cuando hace referencia a esto, es un eufemismo para hablar de la menstruación. O sea, que ya Sara ni siquiera en su organismo físico tenía la capacidad para ser madre. Pero por encima de todas esas cosas está la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios era una promesa. Y en este caso no hay ninguna cosa
que sea imposible para Dios. Por eso el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, tú te has reído, tú piensas que no es posible y humanamente hablando tienes toda la razón. Pero te pregunto, dice el ángel, ¿hay algo que sea imposible para Dios? Bueno, eso es una cosa, hermanos, que nosotros debiéramos siempre tener presente. Pueden ser que situaciones en nuestra vida resulten problemas que sean imposibles de resolverse, humanamente hablando. Pero esa no es una razón para cerrar las puertas o para decir ya todo se acabó, ya no hay esperanza alguna. Porque por encima de las posibilidades reales, las condiciones humanas necesarias para que se lleven a cabo algunas cosas o ocurran ciertas cosas, por encima de eso está pues el poder y la voluntad de Dios. O sea que no podemos decir, no, esto es imposible. Definitivamente, si Dios está en el asunto, pues no hay nada que sea imposible para Dios. Entonces debemos siempre tener en mente esta pregunta, ¿verdad?, a la hora de considerar nuestras situaciones imposibles y pensar, ¿hay algo que sea imposible para Dios? Y dejar la puerta abierta, confiar y esperar en la voluntad de Dios. Tampoco forzar las cosas, tampoco querer ayudar a Dios como esta gente hicieron. No, simplemente, Señor, si esto es tu voluntad, pues sabemos que nada es imposible para ti. Sara, pues, se rió y además mintió, porque negó que se había reído, en el versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. Dice aquí, porque tuvo miedo. Y el ángel dijo, no es así, sino que te has reído. O sea que cuando actuamos mal y mantenemos una actitud de incredulidad, pues lo más lógico que va a ocurrir es seguir añadiendo pecado, seguir añadiendo problemas. Negó, se rió y después mintió, porque estaba negando que lo había hecho. Bueno, sí, tuvo una razón humanamente hablando válida, tuvo miedo, pero esto no lo justifica de ninguna manera delante del Señor y no deja de ser una actitud de poca fe, de poca confianza. Porque este temor del cual Sara habla aquí que sintió es el temor del cual habla el apóstol Juan más tarde, que dice que lleva en sí castigo. Porque es incompatible con el amor perfecto, es incompatible con la fe y la confianza que debemos tener en el Señor por encima de todas las cosas. Entonces, mentimos porque no queremos que nuestros pensamientos y emociones internos queden al descubierto o que se descubran nuestras malas acciones. Esa es la verdadera razón por la que en ocasiones tenemos la tendencia a mentir, a esconder, a no reconocer ciertas cosas en nuestras vidas, porque tenemos el temor, ¿verdad?, de que quede en evidencia quiénes somos en realidad o cuál fue el fallo que cometimos. Y eso sigue enredando a la persona. Como dice la Escritura, el pecado llama pecado, ¿verdad? Hay algo que nos va enredando, nos va tomando, y cuando venimos a ver estamos ya en una situación un poco complicada y difícil. Mientras no nos arrepintamos, mientras no confiemos a Dios realmente lo que hemos hecho, mientras no tengamos un corazón abierto, desnudo, ante la presencia del Señor, pues vamos a seguir teniendo problemas. O sea, que la mentira lo que hace es complicar más la situación y hace que todo sea peor. Lo más sano y lo más aconsejable es andar siempre con la verdad, aunque sea difícil, ¿verdad?
La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. O sea, estamos comprometidos con la verdad porque somos siervos de un Dios que es verdad. Porque el Espíritu que Él ha enviado a este mundo para guiarnos, lo hizo para guiarnos en toda la verdad. Entonces, la verdad debe ser algo que nos debe caracterizar a nosotros los hijos de Dios. Aunque de momento seamos tentados a no decir toda la verdad o a mentir, porque no somos, vamos a decir, intocables en ese aspecto. Podemos ser tentados, pero tenemos que sobreponernos con la ayuda del Señor a la tentación, a ocultar algo o a decir algo que no es toda la verdad. Ocultar algo, porque a veces la manera de mentir no es diciendo una cosa que no es cierta, sino dejando de decir lo que es cierto. El que calla otorga, dice. No, tenemos que ser transparentes en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Y con la verdad por delante vamos a salir mejor que ocultando cosas, mintiendo, apañando, amagando por aquí. Pues no, tenemos que ser gente de confianza. Dios debe hacernos a nosotros las personas más confiables del mundo. La palabra del cristiano debe ser una palabra comprometida con la verdad. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, dice el Señor Jesús, porque algo que no procede de esto, de mal procede. O sea, no nos da opción alguna para ocultar algo, para no andar sin transparencia delante del Señor. Debemos confiarle al Señor nuestros pensamientos, nuestros temores más íntimos, y de no poder hacerlo estaríamos en un serio problema con el Señor y con nosotros mismos. Dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces debemos tener presente eso. La manera de avanzar con Dios, de triunfar y de seguir creciendo en el conocimiento de Él y de su palabra, es siempre con la verdad y no tratar de justificarnos en ninguna manera ni negar lo que hemos hecho. Simplemente pedir perdón a Dios, arrepentirnos de todo nuestro corazón y seguir adelante. Bueno, otro aspecto aquí a destacar en esta narración es un principio que encontramos en el judaísmo, que muchas veces por desconocer este principio, vamos a decir un principio teológico que va a estar presente a la hora de tratar de entender pasajes como estos, es el principio de la agencia divina. La agencia divina. Es decir, los intermediarios que Dios usa en el contexto de las relaciones con nosotros, sus siervos, con su pueblo, en este caso con Abraham, para hacer cumplir su voluntad, sus planes, sus propósitos. Dios se vale de intermediarios o representantes que son enviados por Él. Y estos representantes divinos son los que conocemos en la Escritura como ángeles. Hay una palabra hebrea que se ha traducido como ángel, que es la palabra malak, y aparece alrededor de 200 veces en el Antiguo Testamento, o el Tanakh, que es las siglas para representar el Antiguo Testamento en su totalidad, el Pentateuco y todo lo demás, los salmos, los profetas, los escritos, que son los salmos, Eclesiastés, Proverbios, Cantares y los profetas. Esta palabra entonces tiene una importancia, ¿no?, en el texto bíblico, porque se usa bastantes veces. 200 veces son bastantes en el Antiguo Testamento. Y cuando se usa la palabra malak o ángel, es usada para los mensajeros celestiales, pero también para los mensajeros terrenales.
Por eso es que en el libro de Apocalipsis, cuando escribe al ángel que está en la iglesia en Éfeso o en Esmirna, lo que sea, muchos creen que se está haciendo referencia al líder principal, ¿no? Al pastor, en este caso. Aunque bueno, en realidad en estas iglesias no solo había un pastor, sino que había más de un pastor. Pero bueno, estos líderes que representaban al Señor eran también conocidos con esta palabra, el ángel. Por eso el ángel, el malak, lo mismo podía ser un mensajero celestial, alguien que viene con un propósito de parte de Dios para cumplir un mensaje, una encomienda, o también los terrenales, pues pudieran ser estos pastores de estas iglesias o cualquier otro siervo de Dios al cual se le encomienda alguna cosa para que la realice en el nombre de Dios. El significado de enviado no es único. También puede ser, como ya dije, mensajero, puede ser un emisario, un embajador, un representante o un agente. Por eso el principio de agencia divina. Es un agente divino que viene a cumplir una misión en el nombre de Dios. O sea, es el representante de Dios en este caso, ¿verdad? Y la palabra esta, malá, tiene la raíz en otra palabra que significa, o se lee algo así como melajá, que significa obra, trabajo, servicio, trabajo creativo. O sea, por eso es que está relacionada no solamente con el mensajero, sino con la obra que él viene a realizar. Hay un versículo aquí en Génesis 2:2. Génesis, creo que está... No, sí. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, la palabra está relacionada a un trabajo, a una labor, a una obra que se ejecuta. En este caso, por parte de los mensajeros del Señor. Entonces, la palabra malá está relacionada con el hecho de ejercer una función, no solo con un tipo de criatura. Y casi siempre esto es lo que predomina, la función que se ejerce y no tanto el tipo de criatura. O sea, no se está definiendo necesariamente si era un ángel o si es un hombre o si es un líder, un juez de Israel o cosas así. En realidad lo que se destaca es la función que se ejerce. En nuestro idioma castellano, cuando se habla de ángeles, pues los pensamientos van directamente a un tipo de ser celestial sobrenatural. Ese es el pensamiento primero que tenemos acá en Occidente nosotros. Cuando se menciona la palabra ángel, pensamos en un ser celestial sobrenatural. Pero en realidad, la palabra malachim, palabra hebrea, no solo tiene que ver con los seres celestiales. Puede también implicar a los seres humanos, quienes pueden ser malachim de Dios, cuando son portadores de una encomienda, de una labor que realizar. Entonces la palabra indica una función o una misión que ha sido encomendada, no necesariamente a una criatura específica. En último caso, la criatura, sea ángel o sea hombre, sea un juez, un líder, es secundario. Lo que predomina es la función. Por eso es que los ángeles son mencionados como ministros de Dios, o sea, sirven al Señor, ejecutan la voluntad de Dios en el contexto donde Dios lo determine. Entonces, aquí hay
una situación un poco, vamos a decir, que quizás usted no haya escuchado antes, no se lo hayan presentado de esta manera que yo lo voy a hacer ahora, con relación a estas personas que se presentan aquí en este capítulo. Dice, estos ángeles de los cuales habla aquí el capítulo 18 de Génesis, o mensajeros, hablan en el nombre de Dios, ya sea en primera o tercera persona. Y aquí, aunque usted puede leer, en efecto, cuando hablan en primera, tercera persona, e incluso se le da el nombre de Jehová a uno de estos ángeles, esto no necesariamente indica de que haya sido el mismo Dios en persona, físicamente, que haya estado allí. Simplemente que estos son los representantes de Dios. Y uno de ellos en específico tenía la autoridad plena del nombre de Dios sobre él. Por eso es que actuaba como Dios, pero no es Dios. Es un representante de Dios, en el cual estaba el nombre del Señor. Lo voy a leer aquí en Génesis 23, versículos 20 y 22. A ver si no me equivoqué. Es Éxodo, yo sabía. Éxodo. Éxodo 23, versículos 20 a 22. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyereis su voz e hiciereis lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. O sea, Dios está hablando aquí lo que comúnmente nosotros conocemos como el ángel de Jehová, que algunas personas dicen que se trata del Cristo preencarnado. Bueno, es una opinión, yo no le veo mucho fundamento, pero lo que sí es muy factible es esta explicación, porque forma parte de un principio judío de interpretación, de comprensión de esta obra o esta manera en la que Dios trató y trata muchos de sus asuntos, que es a través de representantes, intermediarios entre él y las personas. Entonces aquí, como se puede ver, el nombre de Jehová estaba sobre ese ángel. Y ese ángel tenía la autoridad para hablar en el nombre del Señor. Y por eso se lee que se hace referencia como si fuera Jehová. Pero no es Jehová, es el ángel, el enviado, el mensajero, sobre cuya cabeza está el nombre de Jehová. En una manera moderna quizás de comprender este principio de agencia es cuando, vamos a decir, el presidente de los Estados Unidos tiene que hacer una labor en cierto lugar, en cierto país, pero el país está lejano y él no puede estar allá y estar aquí al mismo tiempo. Quizás no tiene la posibilidad, el tiempo, los recursos, lo que sea, para dirigirse a aquel lugar y hacer valer lo que es la voluntad de los Estados Unidos en cuanto a ciertos asuntos en particular. Pero ¿qué es lo que hace entonces las personas allá
que a su vez no puede venir a presentarse delante del presidente de Estados Unidos. Pues, ¿qué hace? Va a la embajada o al consulado de los Estados Unidos. Y el cónsul que está allí representa a los Estados Unidos y representa al presidente de los Estados Unidos. Entonces, la palabra que dé ese cónsul, la decisión que ha tomado el presidente, la comunica a través de su embajador. Entonces, es como si aquella persona que fue al consulado estuviera delante del presidente de los Estados Unidos. Pero no lo está. Entonces, en este sentido, es que podemos tener al menos una idea, ¿no?, de lo que está pasando aquí. Y decimos esto en base a este principio de la agencia divina y también a unos versículos que encontramos en la Escritura que muchas veces, hermanos, se pasa por alto, se lee, pero no se piensa mucho en el significado que esto tiene. Pero la Biblia habla con claridad sobre este asunto. Y les voy a leer un versículo que está en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Usted, si quiere, después puede leer los versículos que están antes y después. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando del Dios eterno, ¿verdad? Y dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y Jesús también, en el Evangelio de Juan habla de que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. O sea que, como he dicho en otras ocasiones, la exégesis del Padre es Jesús. Lo que podemos conocer del Padre es a través de Jesús, pero no podemos pretender algo más. Por eso es que toda esa gente que dice que hablaron con Jehová directamente, con el Padre en el cielo, y que fueron allá y fueron acá, y que el Padre se le apareció y habló con ellos, esos son puras fantasías, ilusiones, y no sé ni cómo llamar a eso, pero según la Escritura, al Dios Todopoderoso que habita en la altura y en la santidad, ningún hombre lo puede ver, ningún hombre le ha visto. Entonces, este que estaba aquí hablando con Abraham no podía ser Jehová, literalmente hablando, físicamente. Era el ángel sobre el cual estaba el nombre del Altísimo y podía obrar la voluntad del Altísimo hablando en primera persona o en tercera persona. Pero no, el hecho que diga que Jehová le dijo no quiere decir que era Jehová el que estaba allí, porque es imposible según el testimonio de la misma Escritura. No hay hombre que vea a Dios y viva, dice la misma Escritura. Entonces, hay algunas manifestaciones del Señor que son conocidas como teofanías, apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, que hay más o menos allí, como cuando en visión Moisés le vio las espaldas al Señor. Pero no más que eso, son teofanías, son maneras antropomórficas, porque Dios no tiene una forma de hombre. Él no tiene espaldas, ni tiene pecho, es un ser espiritual. Sin embargo, hay un lenguaje allí figurado, antropomórfico, donde el hombre, Dios está tomando una forma humana en un momento determinado para mostrar algo, pero no, nadie puede ver al Dios Todopoderoso de una manera gráfica y literal ahí y que quede vivo. No puede. Hasta el día en que, bueno, cuando Dios se revele y Él mismo lo permita. Bueno, ojalá no los hayan enredado más. Ya para terminar, aquí Abraham hace algo al final
que también deja pensando a más de uno, ¿verdad? Cuando está hablando con el Señor, intercediendo por la ciudad o las ciudades de Sodoma y Gomorra. Hay aquí algo interesante que es de notar, que es la amistad, esa comunión íntima que tenía Abraham con el Señor, esa confianza, ¿verdad? Que Dios, cuando lo vemos aquí intercambiando estas palabras con Abraham, y le confía como amigo de él, que se consideraba Abraham, ¿verdad? Dice, ¿cómo voy a hacer esto? O cómo hacer lo que estamos pensando hacer sin comunicárselo a Abraham primero, ¿verdad? Que era la destrucción de estas ciudades. Dios sabía, hermanos, evidentemente, que no iba a encontrar allí a ningún justo. Esos 10 últimos que Abraham fue rebajando y pidiendo, el Señor en su misericordia, vamos a decir, comprendiendo a Abraham, tratando de que no fuera tan pesada la cosa, le decía, ok, si hay 40, si hay 45, si hay 30, finalmente, si por amor a 10 que encuentre allí, no la destruiré. Pero el Señor sabía que no había nadie. Solamente había uno que estaba ahí medio, que era Lot, ¿verdad? Y que el Señor, en cierta manera, en su misericordia, pues lo ayudó a salir de la ciudad y que no sufriera el juicio de Dios. Pero en realidad sí estaba la buena voluntad de Dios de perdonar y no destruir estas ciudades. Si hubiera habido un arrepentimiento de toda esta gente o de una gran mayoría, y si hubieran vuelto al Señor, pues Él hubiera perdonado. Pero no lo había. Ahora, el conocimiento que Abraham tiene del Señor es interesante, porque Abraham sabe que Dios era un Dios justo, pero también sabía, ¿verdad?, que esa justicia le llevaba a castigar el pecado. Él no iba a ser tolerable con esto, me enredé con la palabra, tolerable con este asunto. Él no va a tolerar en ninguna manera el pecado. Y Abraham sabía esto, y por eso entra en este diálogo. Y Señor, no, mira, no lo hagas, ¿cómo tú vas a hacer esto? Pero él sabía, ¿verdad?, que la justicia de Dios no puede evadir en ningún momento la práctica o la realización de su juicio, ¿no?, de su condenación, de su obra. Eso es imposible. Por eso es que estamos en presencia de un Dios que es justo, es amor, es misericordia, pero como la Escritura dice, es también fuego consumidor. O sea, no tendrá por inocente al culpable. Quizás Abraham dudó de la misericordia de Dios y quiso probarlo. Pues no hay nada que lo compruebe en el texto bíblico, pero es quizás una posibilidad por la cual Abraham se dirigió a Dios de esta manera, tratando de negociar con él, ¿no? Sin embargo, en la narración se comprueba que Dios era justo y misericordioso al tratar de dar la oportunidad. Ok, Abraham, si encuentro tantos, como tú dices, no la voy a destruir por amor a esas personas. Y le da una oportunidad, específicamente en el versículo 21, ¿no? Leemos así: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, vamos a ver si realmente esta gente ha cambiado de opinión, hay alguna señal de arrepentimiento, cosa que, bueno, también son recursos literarios. Dios sabía, porque Él lo sabe todo. Él sabía que no había posibilidad alguna de evadir el juicio, porque esta gente continuaba en su pecado. Entonces Dios probó a Abraham su misericordia, permitirle que cuestionara su justicia. Fíjense hasta dónde llegaba, ¿verdad?, esta relación, vamos a decir, que existía entre Abraham y Dios, que el mismo Dios permite a Abraham que le cuestione su justicia.
¿Cómo vas a hacer esto, Señor? ¿Cómo líbrate, ¿verdad?, de hacer semejante cosa? No, esto no va contigo, ¿no? Y bueno, usted puede leer el pasaje nuevamente, pero estaba arguyendo, ¿no?, con el Señor, en cierta manera cuestionando su justicia. Ahora, hay una pregunta que es difícil de contestar y que hay que limitarse al tenor general de las Escrituras, aunque podamos señalar eventos o situaciones particulares. Y la pregunta es, ¿se puede hacer cambiar a Dios sus planes por medio de nuestras oraciones? Esta es una pregunta interesante. Alguien pudiera decir, cuando Dios determina hacer algo, nadie lo puede cambiar. Por más que ores, por más que ayunes, Dios no va a cambiar sus preceptos, sus dictámenes. Bueno, eso puede ser justificable, puede ser demostrable en algunos casos en las Escrituras, ¿no? El carácter de Dios, como en este caso de Abraham, ¿no? El Señor dijo, bueno, ok, si hay 10, no voy a destruir las ciudades por amor a esos 10. Pero bueno, él sabía que no habían 10. Sin embargo, hay episodios en la Escritura donde se puede ver que por la intercesión de la persona que ora, que Dios cambia el dictamen. Eso, pues, uno no tiene explicación para esto. La pregunta, yo diría que no es tanto que si se puede hacer cambiar a Dios ciertos planes y propósitos que Él ya ha dictaminado. Yo diría, conviene que tratemos de cambiar los planes y propósitos de Dios a través de nuestras oraciones. Bueno, hay un caso en la Escritura que a mi juicio me dice, no, mejor deja las cosas como Dios las ha dispuesto. No trates de cambiarlas. Y es el caso del rey Ezequías. Recuerden ustedes que Ezequías recibe la visita del rey Isaías, del profeta Isaías, perdón, y le da la noticia, ordena tu casa, porque de cierto morirás. Ya los días de Ezequías habían llegado a su final. Cuando Isaías se está retirando, Ezequías se vira probablemente hacia la pared, estaba acostado, y ora al Señor para que les dé un tiempo más de vida. Entonces Dios le habla a Isaías y dice, regrésate a donde está Ezequías y dile que yo le concedo 15 años más de vida. Bueno, ahí estamos en un caso en el que el precepto de Dios, el dictamen de Dios fue cambiado por la oración de Ezequías. Entonces la pregunta primera es, ¿se puede cambiar los planes de Dios mediante nuestras oraciones? Bueno, según este caso en específico, puede que ocurra, ¿verdad? Puede que ocurra o no, es la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta segunda, ¿conviene que lo hagamos? Mire, el rey más terrible, impío, pecador que tuvo Israel, nació después de que el Señor extendiera la vida a Ezequías. Usted puede ver los destrozos que causó este rey. Ahora se me está olvidando el nombre. Pero nació este hombre
Si Ezequías hubiera muerto en el tiempo que Dios había señalado, no hubiera nacido este rey, que fue terrible. Mucha gente murieron inocentes por causa del reinado de este hombre. Entonces uno se pregunta, ¿habrá Ezequías hecho bien en pedirle a Dios que le extendiera la vida? Mire, hermanos, nosotros no sabemos lo que va a reparar, lo que va a hacer de la vida nuestra y de situaciones que a veces se presentan y quisiéramos que cambiaran. Pero yo pienso que es mucho más sabio dejar que se cumpla la voluntad de Dios exactamente como era dispuesto en nuestras vidas, porque es lo mejor que nos conviene a nosotros y a los que vienen después. Porque esta persona destruyó la fe del pueblo, levantó ídolos y bueno, terrible lo que hizo. Por eso es que debiéramos, ¿verdad?, no estar presionando mucho para que las cosas cambien cuando pensamos que quizás sea mejor esto, quizás sea mejor lo otro. Dios sabe lo que es mejor. Él sabe lo que nos conviene. Hay otro caso, pero es mirado de otra manera, que fue precisamente otro rey, que ya también había sido ya condenado, estaba en prisión, su fin ya estaba determinado por la misma palabra de Dios. Dios había profetizado que el rey Joaquín. Y este hombre, estando en la cárcel, se arrepintió genuinamente de sus pecados. Y Dios echó para atrás el decreto y le perdonó la vida. Y tuvo hijos, cosa que Dios había dicho que ni hijo iba a tener. Y eso nos habla del poder del arrepentimiento, del poder que tiene que nosotros seamos humildes y nos arrepintamos genuinamente de nuestros pecados. Que no estemos justificándonos, que no estemos... No. La oración de este hombre en la cárcel hizo posible que Dios revocara su decreto. Entonces hay cosas que pasan, uno mira, uno aprende, pero por términos generales, bueno, no cuesta nada pedir a Dios, ¿verdad?, si es su voluntad. Y siempre mantener una actitud de arrepentimiento genuino, de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Oremos, hermanos, los unos por los otros. Les invito a que oremos por nuestra hermana Mariquina Díaz. Ella mañana va a ser operada de uno de sus ojos. Ya le operaron uno, mañana le van a operar el otro. Oremos para que todo salga bien, que Dios guarde a nuestra hermana querida, nuestra hermana Mariquina, a quien le decimos cariñosamente, ella se llama María Díaz, pero ya se nos quedó el Mariquina, que no hay quien nos lo quite. Oremos por ella, que Dios la bendiga mucho. Y así, hermanos, los unos por los otros, oremos por la iglesia de Sur Flores, que Dios levante esta congregación, que Dios añada a su iglesia los que han de ser salvos y que haya una renovación y un espíritu nuevo en medio de todos nosotros. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.